Éxodo capítulo 7, versículos 1 y 2. Mira, yo te he puesto como Dios para el faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano hablará al faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Juan capítulo 14, versículo 12. De cierto les digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Así como Moisés y Aarón, nosotros representamos a Jesús en este mundo. El nombre de cristianos es algo muy serio y no debería ser tomado livianamente. Dios nos dio la siguiente comisión. Marcos capítulo 16 versículos 15-16. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Lamentablemente Faraón no creyó en el mensaje que Moisés le llevó de parte de Dios. Éxodo capítulo 7 versículos 3 al 5. Yo endureceré el corazón del Faraón y multiplicaré mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. El Faraón no los escuchará, pero yo pondré mis manos sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes actos justicieros. Así sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Yo endureceré el corazón del faraón no significa que Dios arbitrariamente decidió convertir a Faraón en un ser obstinado, sino que él sabía que cada milagro manifestado de parte de Dios, Faraón decidiría rechazarla. Gálatas capítulo 6 versículo 7. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Efesios capítulo 4 versículo 30. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, en quien fueron sellados para el día de la redención. Faraón rechazó las evidencias del poder de Dios, y cada vez que las rechazó, más duro se puso su corazón. Asimismo pasa con nosotros cuando nos negamos a las evidencias escritas en su palabra cuando leemos un así ha dicho Jehová. Muchos toman el proceder de Caín en adorar a Dios a su propia manera. Juan capítulo 12 versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue, y es la palabra que he hablado. Ella lo juzgará en el día final. El corazón de Faraón se endurecía más con cada rechazo. Dios aumentaba la intensidad de la plaga para darle otra oportunidad de reflexionar. Dios amaba a Faraón, así como amaba al rey de Babilonia, Nabucodonosor, con la diferencia que el rey de Babilonia terminó reconociendo a Dios como el verdadero rey. Dios quería salvar a todos los egipcios a manifestar su poder, si hubieran reconocido que Dios era un Dios de verdad y no un Dios falso como el de los egipcios. Éxodo capítulo 7 versículos 9 al 13. Si como respuesta el faraón les pide un milagro, tú le ordenarás a Aarón que tome su vara y la arroje delante del faraón, para que se convierta en culebra. Entonces Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón e hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón arrojó su vara delante del faraón y de sus siervos, y ésta se convirtió en culebra. Pero el faraón llamó también a los sabios y hechiceros de Egipto, y con sus encantamientos ellos hicieron lo mismo. Cada uno arrojó su vara, y éstas se volvieron culebras. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó a las varas de ellos. Pero tal y como el Señor lo había dicho, el corazón de Faraón se endureció y no les hizo caso. Mateo capítulo 16 versículo 4. Una generación malvada y adúltera pide señal, pero no le será dada ninguna señal, sino la señal de Jonás. Los que constantemente quieren ver evidencias exteriores, o los que juzgan a una iglesia de Dios por falta de señales milagros, son los que no tienen fe. Hebreos capítulo 11 versículo 1. La fe es la constancia de las cosas que se esperan, la comprobación de los hechos que no se ven. La Biblia es la señal que necesitamos, y nuestra fe la pone por obra, y Dios cumple su palabra a través de su pueblo.
Filipenses capítulo 2 versículo 13. Porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Efesios capítulo 2 versículo 10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Faraón endureció su corazón de tal modo que hizo todo lo contrario de lo que dice Filipenses y Efesios. Hebreos capítulo 3 versículos 7 y 8. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como en la provocación, en el día de la prueba en el desierto. Dios permita que siempre sigamos su consejo. Dios te bendiga hoy y siempre.